Amigos, esto es TN Internacional en la antesala de una fecha clave, el 9 de mayo. ¿Y por qué decimos que es una fecha clave? Porque el 9 de mayo para la Federación Rusa y para la Federación Rusa bajo el liderazgo de Vladimir Putin es el día de la victoria. El día de la victoria que, según la perspectiva rusa, conmemora la victoria de la Unión Soviética frente a la Alemania nazi. Esta es una fecha que ha sido revalorizada desde el inicio de la era Putin. Es importante marcar esto. Vamos a pasar en limpio un poco el significado que tiene este día, donde se realizan desfiles militares y, por supuesto, tiene como epicentro la Plaza Roja. El 9 de mayo, como les decía, se celebra la victoria de la Unión Soviética frente a la Alemania nazi en Rusia, pero claro, este año cobra un significado especial en el contexto de la guerra con Ucrania después de la invasión o a partir de la invasión. En los 90 fue una fecha olvidada. Rusia buscaba no confrontar con Occidente. Como les decía, esto empieza a revalorizarse como fecha histórica a partir de la emergencia de Vladimir Putin y a partir de que empieza a hacer su propia revisión de la historia y su propia revalorización de la historia. Putin rescató la fecha como fundamental para su narrativa patriótica y vaya si lo es para su narrativa y para el aparato propagandístico ruso en el contexto de mayor aislamiento o de profundo aislamiento que se da a partir de la invasión rusa en Ucrania. Putin puede declarar finalmente la guerra y llamar a una movilización general en Rusia. Esto es muy importante, porque recuerden ustedes que hasta ahora lo que anunció Vladimir Putin y que termina de hecho siendo una invasión en territorio ucraniano y luego, por supuesto, una guerra con una resistencia también conformada por una defensa territorial en Ucrania, lo que anunció Vladimir Putin en ese entonces era, meses atrás, una operación militar especial, recuerdan ustedes, para, entre comillas, en sus palabras, desnazificar Ucrania, entre otros argumentos, reconociendo primero la independencia de los estados de Donetsk y Lugansk en el este. Bueno, lo que no se declaró aquí es formalmente el inicio de la guerra. ¿Qué puede pasar en el contexto del 9 de mayo? De los estados de Donetsk y Lugansk en el este. Bueno, lo que no se declaró aquí es formalmente el inicio de la guerra. ¿Qué puede pasar en el contexto del 9 de mayo? ¿Puede haber una movilización general? ¿Puede ser aún más virulenta la arremetida de Vladimir Putin y de las fuerzas rusas sobre territorio ucraniano? Esto es lo que muchos analistas están pensando, así que atención porque es una fecha muy importante desde el punto de vista de muchísimos ucranianos que se han visto forzados a huir o que forman parte de una diáspora a lo largo y a lo ancho del mundo y que están viendo estremecidos los horrores que se están cometiendo en su país. Este es mundialmente el Día de la Vergüenza, ¿no? Ya circulan incluso convocatorias a movilizaciones donde la palabra victory o victoria está tachada y reemplazada por la palabra shame, vergüenza. Esto es lo que está pasando y lo que genera, por supuesto, expectativa en el mundo a partir de lo que puede anunciarse. Fíjense ustedes, estas son las imágenes, otro de los datos y que ha sido destacado incluso por distintos referentes políticos. Las imágenes son del año 2019. Otro de los datos tiene que ver también con qué se va a movilizar en estos desfiles que se van a llevar adelante en el contexto del Día de la Victoria, porque recordemos que las tropas rusas, los tanques rusos están movilizados hacia el territorio y en el territorio ucraniano. Vamos a ir al contacto ahora con María Briotetska, es analista política ucraniana. María, muchísimas gracias por este contacto con TN Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué significa este día de la victoria, entre comillas, este día de la victoria para Vladimir Putin en este año en particular? ¿Y qué impacto puede tener con respecto a las acciones que está llevando a cabo el ejército ruso en Ucrania? Vale, en estos días los ucranianos estamos en unas expectaciones muy terribles en vigor de 8 y 9 de mayo, porque esto era
el 9 de mayo era la celebración de la victoria en la Segunda Guerra Mundial, la reliquia de la Unión Soviética, y en 8 de mayo rendimos el homenaje a los héroes de la Segunda Guerra Mundial. Y ahora expectamos las provocaciones por la parte de Rusia en nuestras ciudades, para que Rusia quiera mostrar a su pueblo que lucha contra, que llama a nosotros contra las fascistas ucranianas. Ujú. Y, sabes, esto es un sentimiento, no puedo describir nuestros sentimientos cuando rendimos homenaje a nuestros, en ese día, a nuestros abuelos o bisabuelos que dieron su vida y sus sueños para que sus niños nunca supieran lo que es la guerra y disfrutaran de Ujú. la vida. Y ahora estamos en los sótanos refugiados y los cohetes golpean nuestras ciudades y hay víctimas y hay víctimas muy terribles. Ujú. Te pido por favor, María, que te quedes en contacto con nosotros. Voy a sumar a la charla a Andrei Shelkhov. Andrei, gracias por este contacto. Es historiador ruso. Buenas tardes para vos. Hola, buenas noches. Buenas tardes para ustedes. Bueno, claro, buenas noches para ustedes, para ambos. A ver, Andrei, victoria, no hay victoria en términos militares alguna para Rusia en este contexto porque la guerra no fueron esos pocos días que quizás el Kremlin calculaba que iban a ser una vez que se inició la invasión. ¿Qué pasaría en el caso de que en efecto lo que se anuncie sea la declaración formal de la guerra y una movilización general en Rusia? Bueno, hay mucha especulación sobre algo terrible que va a suceder el 9 de mayo, algún anuncio de las autoridades que pueden sorprender a todos nosotros. Pero yo espero solamente algunas vulgaridades estéticas en la conmemoración, como fueron todos estos años. ¿Mm? Y declarar la guerra no veo, bueno, como dijo un amigo mío, que declare la guerra para saber qué era ahora, para Ujú. ver la diferencia. Entonces, no hay ningún sentido de la declaración de la guerra. Además, eso pone en peligro las posiciones de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU, Ujú. porque está contra el estatuto de la ONU, la declaración de la guerra, y no hace falta. Otra cosa es declarar la situación bélica Ujú. en el país o estado de emergencia o estado bélico, que permita hacer movilizaciones parciales, porque Ujú. es absolutamente impensable y va a ser contraproducente para el poder de Putin Claro. declarar una movilización general. Andrei, igual me pregunto también, porque esta fecha parece particularmente revalorizada con el liderazgo de Vladimir Putin, ¿no? ¿Por qué es tan importante este 9M? ¿Qué clase de reescritura histórica o revalorización del rol de la entonces Unión Soviética quiere hacer Vladimir Putin ante la comunidad internacional? Sí, mira, voy a ser muy corto. Hasta los 60 no se festejaba el día 9 de mayo. Solamente con el Brezhnev se hizo una fiesta nacional para todo el territorio de la Unión Soviética. Y me recuerdo cuando yo, un chico de la provincia, vino a estudiar en la Universidad de Moscú. El 9 de mayo me fui al Teatro Bolshoi en el centro, Ujú. donde se reunían los veteranos, verdaderos veteranos de la guerra, que eran aún más jóvenes que yo ahora. Tengo 60 años. Y eso era algo muy profundo, familiar y muy cerca de cada familia, de cada persona en nuestro país. Mm. Sea Ucrania, sea Rusia, sea Bielorrusia, Kazajstán u cualquier república. Mm. Y el sentido común era, por decir, Mm. nunca más la guerra. Y al pasar el tiempo con el debacle de la Unión Soviética,
ah, la grieta que estaba en la sociedad entre los que consideraban como fiesta nacional la Revolución de Octubre, o sea, con procomunistas, Sí. y los anticomunistas que lo consideraban el Día de Independencia rusa, el 12 de junio, para eliminar esta grieta se revalorizó el 9 de mayo como única fecha donde todos estuvimos juntos en solidaridad nacional, Ujú. con el mismo lema, nunca más. Pero con Putin, el lema nunca más se convirtió, podemos repetir. Claro. Sí. Y es un cambio tan profundo que esta fiesta hoy día se convierte en una psicopatía. Ujú. Bueno, tomo este término y le extiendo la pregunta a María, ¿no? Hay algo, recién Andrei dice, hay algo de psicopático o de psicopatía en la revalorización de esto, porque desde Ucrania lo que ustedes entienden, al menos es lo que capté en mi tiempo allí, es que Vladimir Putin no los reconoce en tanto soberanos, en tanto su identidad de nación, María. Ah, es verdad, en la cabeza de Putin hay una idea de la renovación de la Unión Soviética y hace todo lo posible para hacerlo. Y no calcula las víctimas y no calcula con nuestras vidas y con lo que estamos un Estado independiente, con nuestra historia. Y eso es un problema clave. Y vale, ahora lo único que podemos hacer es ganar la victoria para mostrar a todos que somos el país independiente con nuestras tradiciones, costumbre y con nuestro derecho de tener nuestro país.